Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Mi nombre es María de los Ángeles Rondón Espín, en las redes sociales como @sabeunpsicólogo, y este es el tercer y último video de esta trilogía sobre el comportamiento de nuestros hijos desde diferentes ópticas. El primer video fue desde la neuropsicología, hablamos en el video anterior de las emociones, y hoy vamos a hacer referencia a un tema que es bien importante y que son las circunstancias. Es decir, el ambiente que rodea a un niño depende de los adultos. Los niños vienen a este mundo de una manera tan indefensa, como se los he dicho en otras oportunidades. El cachorro humano es tan indefenso. Un tigrito nace de la barriga y en poco tiempo lo verás caminando y lo verás alimentándose por sí mismo, pero el ser humano necesita 12 años para alcanzar su última etapa de madurez cognitiva, más todo lo que hay que ganar en materia de experiencia, formación. Pero realmente, pues si tú dejas a un cachorrito, un bebé, un cachorrito humano, lo dejas por su cuenta, pues va a fallecer, ¿okay? O sea, depende de un adulto. Entonces, las circunstancias que rodean el nacimiento de un niño y su posterior desarrollo también van a explicar el comportamiento, una vez más, contactados con lo emocional, contactados con lo neuropsicológico, pero muchas veces yo tengo niños con una misma gama de emociones o una respuesta emocional a las mismas circunstancias, con las mismas condiciones neuropsicológicas, que no necesariamente condiciones, o las mismas variables de sensoriales, de desarrollo sensorial, de desarrollo atencional y de la memoria, como lo habíamos hablado, y del lenguaje, que también hemos hecho bastante referencia a eso, pero el contexto lo cambia todo. Yo siempre lo he dicho, tú me das a mí un niño con una condición del neurodesarrollo, me das dos y yo te digo quiénes son sus papás y en qué ambiente viven. Porque armar este rompecabezas requiere muchas piezas, y esta es la razón por la que muchas veces cuando los papás me piden una asesoría a través de Instagram o en el Facebook o en el canal de YouTube, yo no puedo hacerlo, no tengo una respuesta psicológica como científico, una respuesta profesional como muchas veces la gente lo espera, porque tengo que hacer una historia clínica que me permita a mí y a los psicólogos en general armar este rompecabezas teniendo en cuenta la evolución neuropsicológica del niño, que incluye muchas veces la historia clínica del embarazo de la mamá, o de sus primeros años de vida cuando los niños son adoptados, por ejemplo, que me hablen un poco del manejo emocional, y el tercer elemento fundamental son las circunstancias. No es lo mismo un niño que llega a un hogar donde hay adultos responsables, siendo esperado, a veces no esperado, pero bien recibido. Hay embarazos que de repente aparecen como una sorpresa, pero estos niños cuentan con adultos que a veces son dos personas, a veces es una sola, o a veces son unos abuelos o en otras circunstancias, pero que haya adultos responsables de el bienestar. Y ahí entra una cosa de la que los papás hablan mucho, que es el apego. Un niño que desarrolla el apego no es lo mismo que andar todo el día con el muchacho enrollado para que se sienta querido. Cuidado con eso, pues eso es un error bastante grande. El apego es que yo manifieste mi necesidad, generalmente a través del llanto, como lo hacen los bebés, y sea atendido. A un bebé no se le deja llorar porque ese llanto siempre expresa algo, o sea, siempre está asociado a una necesidad, pero tampoco voy corriendo a buscar a un bebé, ¡ay, qué tiene! Porque ni tampoco para que no llore, lo voy a tener todo el día montado, porque entonces estoy desarrollando dependencia más que apego, y esa dependencia casi nunca es del bebé, sino que termina el adulto siendo dependiente o necesitando al niño como un ancla o un bastón emocional. Pero en fin, no es lo mismo llegar a un lugar donde hay unos adultos preparados para recibirte, para desarrollar ese apego, para velar por ti, que llegar a un lugar donde la noticia del embarazo es una mala noticia, no porque las personas sean malas, sino porque circunstancias como los problemas de pareja, como mudanzas, como la pérdida de un empleo. No es lo mismo ser el quinto hijo de una familia que ser el primero. No es lo mismo venir en un momento complicado desde el punto de vista, no es lo mismo nacer en medio de una pandemia, por ejemplo,
que hacerlo de una manera más planificada, más controlada y menos estresante. Y entonces la criatura, este cachorrito, va a empezar a modelar su conducta y va a empezar a mostrarnos manifestaciones emocionales y sensoriales influidas directamente por las circunstancias. No es lo mismo, y sus pediatras se los dicen muchas veces, no es lo mismo un niño desnutrido de 2 años en un campo sin medicina que de repente sobreviva a esas circunstancias, cómo se ha desarrollado el cerebro. No es lo mismo un niño alimentado a base de azúcar y de comida chatarra a un niño con una alimentación y unos hábitos sanos respetando sus horas de sueño. Entonces, lamentablemente en esta primera infancia, donde además los pequeños no tienen cómo defenderse, y de allí la responsabilidad de los adultos de protegerlos y velar por ellos sin caer, imagínense ustedes, sin caer en el maltrato, sin caer en la sobreprotección, sin caer en el abandono. Esto de ser papás es una tarea súper compleja porque requiere de una conciencia personal plena de la responsabilidad que implica. A veces ustedes escuchan personas, parejas recién casadas, y escuchan a los adultos a su alrededor, pero ¿para cuándo vas a tener los hijos? Tengo uno, tengo dos. A veces la gente tiene un hijo y tú ves, a mí todavía no hace mucho alguien me dijo, con los 48 años que tengo, que dónde estaba mi otro hijo, que por qué Juan Pablo iba a ser hijo único. Esa presión social a veces hace que las personas se sientan, algunos, a veces hay papás o hay parejas que tienen un hijo tratando de salvar un matrimonio, como que si los niños, sin hablar de los niños que nacen en circunstancias de pobreza extrema, donde no hay ninguna clase de control sobre la propia sexualidad para prevenir de forma adecuada el embarazo. Entonces los niños a veces vienen al mundo como si fueran ya predeterminadamente unos objetos que van a servir para un fin. Hay gente que tiene hijos pensando que nunca más va a estar solo, como si fueran unas tablas de salvación emocionales. No importa si la neuropsicología de este niño viene perfecta, que nunca es perfecta, siempre hay algunas cosas en todos nosotros que además siendo hereditarias, pues no somos perfectos desde el punto de vista neuropsicológico, y muchas veces nosotros como adultos las hemos superado y hemos salido adelante y la podemos ver en nuestros hijos. No importa si tú desde el punto de vista emocional estás respondiendo de forma adecuada frente a los estímulos que provienen del exterior y a las diversas situaciones, independientemente de que un niño lo haga bien, cuando tengo unos papás que no quieren a un hijo. Hay gente que piensa que cualquiera lo puede cuidar, que lo tienes para que no te deje una pareja, para garantizar un estatus socioeconómico, para neutralizar el qué dirán y el constante cuestionamiento de cuándo vas a tener al hijo, porque no tienes el hijo, porque no tienes el otro hijo, el segundo hijo. Pues estas circunstancias van a marcar la actitud de nosotros como adultos frente a este ser humano tan indefenso, y las cosas que nosotros hagamos mal cuando incurrimos en ese cuadro sobreprotector que es tan terrible, y que si en este momento ustedes no han visto el video de la sobreprotección, se los recomiendo, porque resulta que mi manera de responder, la manera de los papás de responder sobreprotectoramente a los hijos, que en la sobreprotección no es otra cosa que resolverles sus problemas. Una cosa es cuidarlos de los peligros reales y otra cosa es que un niño grande todavía sea incapaz porque nosotros lo hemos enseñado desde la sobreprotección, porque unos padres lo han enseñado de la sobreprotección, de resolver sus pequeños problemas solos, vestirse, alimentarse, colaborar en la casa. Hay otros niños que a veces, teniendo muchas de estas variables controladas, como por ejemplo tener un ambiente agradable donde no le falte comida, donde no le falten comodidades, pero inclusive teniendo unas bondades económicas grandes que superan el promedio, son niños que son tratados de una manera muy diferente por los papás, y a quienes
se les complace, se les compra todo lo que piden por aquello de no decirle que no para que no llore, mundo emocional, ¿ok? Niños que son tan pobres, tan pobres, tan pobres de otras cosas y que lo único que tienen es dinero. Niños que de repente quisieran que sus papás compraran menos cosas y estuvieran más tiempo presentes con ellos. Y la pandemia, esta situación, este video está siendo grabado todavía en medio de la situación de aislamiento, al menos en Venezuela y en la mayor parte del mundo. La pandemia ha dejado muy en claro cómo están funcionando las dinámicas familiares, independientemente de la neuropsicología y desde el punto de vista emocional, sino de cómo los adultos estamos relacionados con nuestros hijos. Hay niños que viven con su papá y su mamá, incluso viven con otras personas, su mamá, su papá y los abuelos, y están absolutamente solos. No tienen compañía. La soledad un niño la vive no por dormir en su cuarto o su habitación. La soledad la vive porque no tiene quien lo escuche, no tiene quien le ponga el hombro, como decíamos en el video de las emociones, cuando está triste. E inclusive muchas veces no tiene quien le ponga límites y le diga que no cuando su comportamiento no es correcto. Hay papás que hay adultos, porque es que hay otras personas que en este mundo donde los papás trabajan tantas horas, se han incorporado otras figuras como los abuelos. Acuérdense que yo siempre digo que los abuelos, que cuando usted los llama para decirle que están embarazados, el chip con el que lo criaron usted se autodestruye. Entonces, esos que nunca te compraban la chuchería en la farmacia antes de salir, de golpe les parece casi que un maltrato y una cosa horrorosa que usted no le compre a su hijo la chuchería. Y yo he visto por ahí franelas que dicen, si mamá dice que no, llame al 800 abuela. Y estos abuelos han participado mucho dentro de los procesos de crianza, porque nosotros somos una generación de papás que les ha tocado trabajar bastante. Y hay niños que son idolatrados. O sea, que lo que le falta es un altar para ponerle unas velas y empiezan a tener una visión del mundo independientemente del desarrollo neuropsicológico de sus respuestas emocionales, empiezan a tener una visión del mundo y de su pertinencia en el mundo bastante irreal porque crecen como si fueran el centro del universo. Mamá y papá, y cuando hablo de mamá y papá estoy hablando de esos adultos que crían a un muchacho y que lo cuidan y que están velando por sus necesidades. Mamá y papá son la ventana que le va mostrando al niño cómo es el mundo, cómo me voy a relacionar con los demás a partir de mi relación, cómo se maneja en la casa. Aquí hay elementos como la ausencia. No es lo mismo un papá que vive contigo y que no te quiere a un papá o una mamá fallecida, o a una mamá o a un papá que te ha abandonado y te ha dejado y se fue y te dejó al cuidado de terceras personas. Estas circunstancias van a crear lo que les comentaba en el video anterior, los verdaderos traumas emocionales, que son las razones fundamentales por las cuales un niño requiere terapia. Muchas veces los papás me dicen, te voy a llevar a mi hijo para que lo regañes porque se porta muy mal. Yo no hago eso. Yo busco comprensión desde la neuropsicología, desde lo emocional y desde la circunstancia para explicar, no para justificar, sino para comprender y explicar de dónde viene el comportamiento de los niños. Entonces, ¿cómo puedo yo garantizar como adulto que no tengo control de todas las circunstancias? Una necesidad de emigrar, las pérdidas, por ejemplo, económicas, esta situación de confinamiento que estamos atravesando en este momento, la muerte, este tipo de situaciones, los problemas políticos, la escasez, la pobreza, son cosas sobre las cuales de repente yo como adulto con hijos o a cargo de unos niños no puedo modificar, pero sí puedo ayudarlo a estar en este mundo y a procurar entregarle todas las herramientas posibles para que pueda superar su circunstancia actual y para que se desarrolle de una manera lo más sensata posible y pueda tener un éxito en la vida adulta. Fíjense,
el amor es algo que tenemos bastante claro y bastante bien entendido que tiene que formar parte de lo que es la dinámica del niño. El amor se expresa de muchas maneras y no podemos darle a nuestros hijos solo un tipo de amor o una sola manifestación de amor, por ejemplo, a través de cosas materiales, y negar otras manifestaciones de amor, como es ayudarlos a estar en este mundo donde hay leyes que respetar, que es lo ideal, que la gente vea un semáforo en rojo y se detenga en lugar de avanzar, o que la gente pueda tener un celular puesto sobre una mesa y que nadie venga a quitárselo. Y de allí los límites dentro del hogar, esos límites psicológicos que no se deben traspasar y que en la infancia están bien asociados a las rutinas, a las horas de dormir, al tipo de alimentos que van a comer, a la cantidad de comidas, a las chucherías, a los juguetes, al hacer caso y decir, te dije que tienes que devolver esto, ¿ok? Esos límites se pueden desarrollar de varias maneras. Una es a gritos y a golpes, que fue algo con lo que esta generación, digamos, desde los 90 para acá creció, de los 90 hacia atrás, mejor dicho, de mediados de los 90 ya habrá algunos que sean padres, creció, donde hubo golpes, donde hubo gritos, donde hubo balones del cabello, y muchas veces, y lo vemos bastante en las redes, la gente dice, nosotros no somos malandros a pesar de los golpes que nos dieron, pero realmente lo que funciona no son los golpes. O sea, la verdad es que nosotros somos una generación, dentro de nosotros hay muchos adultos que aprendieron a echar para adelante, a superarse, no porque le pegaron, no porque le pegaban la cabeza contra la pared, más bien porque nuestros padres eran bien congruentes, que es algo que en estos tiempos modernos se ha perdido bastante. Es decir, si tu mamá y tu papá te decían, no vas a salir o no vas a comerte un dulce ahora, bueno, eso ni que bajar a papá Dios, no, eso no era reversible. Pero los padres de esta generación todo lo negocian, todo son capaces de decir apague el televisor porque usted se portó mal o porque no hizo la tarea y hasta que no haga la tarea no va a ver televisión, y nuestros hijos vienen, ay, pero anda, bueno, está bien. Esa falta de congruencia entre lo que hemos dicho y lo que hemos hecho, o lo que hacemos hoy, mañana, siempre, todos los días, porque como lo he dicho en repetidas oportunidades, a medida que el niño va creciendo y se va desarrollando el lenguaje y junto con la neurocorteza o con el desarrollo de la neurocorteza se desarrolla el lenguaje, nosotros tenemos que repetir hoy, mañana y siempre hasta bien entrado en edad a nuestros hijos los límites y lo que es aceptable y lo que no. Esta estrategia de los golpes y los gritos cae en el maltrato físico, que además no es lo que justifica nuestro éxito como padres o como el éxito de nuestros padres, que fue más bien su congruencia, y que cuando nos decían no hay plata para comprarte unos zapatos de marca, no había plata para comprar, y nosotros aprendimos a manejar muy bien la frustración, y es parte de lo que nos ha permitido más o menos salir adelante en situaciones tan adversas y tan inimaginables como la que estamos viviendo en todo el planeta en este momento. Entonces, los golpes y los gritos no son la mejor opción. Hay otra opción que es a fuerza de chantaje emocional. También hay un video en mi canal que estoy segura que lo voy a repetir, porque después que cuando yo lo veo me doy cuenta que me han quedado muchas cosas que no dije. El chantaje emocional tiene que ver con esa manipulación constante donde yo te hago sentir culpable de cosas que no solamente tú no has hecho, sino que tienen que ver con mi bienestar. Los adultos cuidadores de unos niños, su mamá, sus papás, los que están a cargo, son algo así como el sol, la luna, las estrellas, el infinito y el más allá. O sea, cuando un adulto se dirige a un niño, cuando un adulto significativo, cuando su mamá o su papá se dirigen a un niño, realmente esa palabra es como santa. O sea, es una palabra que tiene muchísimo poder y se acompaña de unas acciones que están asociadas a la congruencia. Entonces, cuando una mamá o un papá llega a la casa y encuentra la casa desordenada y llama al niño y le dice, eres un desconsiderado, tú definitivamente no me quieres, porque si me quisieras, esta casa no estaría así,
tú no entiendes que yo vengo de trabajar, que yo lo hago todo por ti. Muy típico, por ejemplo, de las migraciones venezolanas, papás que le han dicho a sus hijos muchas veces que se fueron de Venezuela dejando atrás sus afectos, sus amigos, sus costumbres, sus abuelos, su casa, porque por ellos, estoy haciendo esto por ti. Eso es chantaje emocional. Es hacer al menos responsable, al que no toma las decisiones, al que no es responsable de lo que yo decido hacer, hacerlo responsable de ellas. Pues al que menos se le pregunta, pues si le preguntáramos a los niños todo el tiempo, ¿qué opinas tú? ¿Qué quieres hacer? Nuestros niños, por la inmadurez de la corteza cerebral y porque no han alcanzado la última función cognitiva, que es la de las etapas de las operaciones formales, ¿qué quieren hacer? Si les pidiéramos a ellos todo el tiempo su opinión para tomar decisiones, se dejarían guiar por los afectos. Es decir, si usted todo el tiempo le pregunta a su hijo qué quiere comer, pues va a escoger lo que más le guste y no siempre lo que más le convenga. Entonces, no es lo mismo que un papá llegue con esa descalificación y ese juicio a casa, a un papá que lo llame y le diga, ven acá, María de los Ángeles, ven acá, vámonos a recoger la sala. Y doy mi instrucción sin necesidad de llegar a esas calificaciones donde yo lo hago sentir culpable de una situación que no tiene nada que ver conmigo. Es decir, no es que él me desconsidera, es que de repente tiene 7, 8, 10, 12, 14 años, dejó las cosas allí, no las ha recogido y no está pendiente de que yo llegue del trabajo o no llegué, o si yo tengo un trabajo que no me gusta y soy infeliz, pero que lo hago porque por una necesidad económica. Entonces no puedo delegar a través del chantaje emocional lo que es mi responsabilidad como papá, que es simplemente llamarlo y decirle, venga y recoja, venga y ayúdame, vamos a cocinar, vamos a lavar los platos, lo que sea la tarea, la instrucción, sin que haga falta esa manipulación por detrás. Hay gente que todo lo resuelve con dinero, hay gente que piensa que comprando el más caro, lo más costoso, la mayor cantidad, el de última generación, va a lograr que sus hijos sean felices y se sientan amados. Y es mucho de lo que ha pasado en estos días de encierro, porque el encierro ha traído intensidad dentro de las dinámicas de la casa. Realmente, mire, nosotros si acaso, si tenemos buena suerte, podemos pasar un fin de semana todos interactuando juntos, pero la verdad es que los que trabajamos y hasta los que están en casa todo el tiempo y no salen a trabajar, en la semana tienen una rutina, una dinámica tan agitada, tan, que muchas veces dejamos para el fin de semana cosas propias todavía del hogar, lavar la ropa, preparar la comida, adelantarla, pero ese cara a cara tan intenso, tan de 24 horas, es algo a lo que no estamos acostumbrados, ni siquiera los fines de semana y muchas veces tampoco en las vacaciones. Y además de esa cosa de tener todo lo mejor todo el tiempo, no es precisamente una forma de mostrar amor. Y el otro elemento que nos ha dejado este encierro, que además es bien interesante considerar, es que es prolongado. O sea, no sabemos, no podemos decirnos, falta una semana, faltan 15 días, falta un mes, como para que nos diera un chance de organizarnos de otra manera o de planearlo, pero lo impreciso de cuánto falta ha hecho que la dinámica sea un poquito más complicada, porque además se suman a la cabeza de nosotros los que somos los responsables de la parte económica, qué irá a pasar, cuándo termine todo esto, cómo nos vamos a reactivar, cómo se va a resolver, será que el virus se cura. O sea, eso obedece también a esos factores externos que no puedo controlar, pero que no puedo bajar a mis hijos. Es muy típico que los papás comenten indiscriminadamente lo que sucede sin pensar, como digo yo siempre, en la censura. Cuando usted anda con sus hijos pequeños de 3, de 5, de 7, hasta de 10, 11 y 12 años, tiene que tener cuidado con lo que habla frente a ellos, porque la madurez cognitiva hará la diferencia entre la información que yo les voy a dar. Si ustedes son de los papás que se montan en los carros a hablar de secuestros, homicidios, recuerden que como la neocorteza no está madura todavía, para ellos la información se interpreta de manera tan literal que es casi como decirles que en un momento también van a ser secuestrados, o que también les va a dar el coronavirus, o que también les va a pasar una situación trágica. Igual que cuando habla de mucho dinero, su hijo puede pensar que en cualquier momento es algo que le va a pasar a él. Entonces, de las cosas felices, normalmente las personas no tenemos una dificultad para manejarlas, pero de estas cosas estresantes sí.
No es lo mismo un hogar donde los adultos puedan comunicarse, escuchar a nuestros hijos. Los papás somos súper habladores, bla, 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 para todo un solo discurso. Y los niños hacen esto, ¡plin! Y baja la Santa María. Y nos escuchan así como escuchaba Enupia a su maestra, guau, 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 y no prestaba ninguna atención. Entonces, a nuestros hijos hay que escucharlos, hay que acercarse. El juego es fundamental y el juego a cualquier edad, no los videojuegos. Acuérdense que la tecnología es adictiva y lo peor que pudieron hacer muchos papás fue volver adictos a sus hijos porque en la adolescencia empiezan a pagar las consecuencias. También he hablado bastante de eso y lo vamos a volver a tocar. Pero esa cercanía, esa proximidad, qué difícil es encontrar el punto, porque entonces no es ni estar lejos de ellos todo el día, ni estar todo el día montados encima de ellos. O sea, tiene que ser que esta puerta esté abierta para cuando me necesites, que esta puerta esté abierta para jugar, pero que también esta puerta esté lista para pedirte responsabilidades y enseñarte de acuerdo a la edad cronológica a cumplir con algunas cosas que te van a permitir estar mejor adaptado en la adultez y tener mayores herramientas. Situaciones críticas como el maltrato a la mujer e incluso al hombre entre los adultos. Situaciones críticas como el divorcio, situaciones críticas como padres o familias que viven hacinadas en una casa donde están muchas personas y hay pocos espacios, requieren que usted sea muy consciente de ellas, porque aunque no pueda cambiarlas, es importante que tengamos presente la emoción que experimentan nuestros hijos y también las nuestras. Hay padres, lo veo más en las mujeres que en los varones, o sea, en las mamás, que tratan a sus hijos como si fueran sus amigos. Les piden consejos, incluso he visto mamás que le piden a sus hijos que les tomen las fotos cuando asumen posiciones sensuales, sexys, cosa absurda y totalmente inadecuada. Que los tratan como si fueran amigos, o sea, que les cuentan sus problemas, que hasta le piden consejos, y eso es algo que un niño de 7, de 8, de 10, de 12, de 14 años no puede procesar, y que muchas veces los padres, pensando que es darles confianza y que es un acto de amor, ponen a nuestros hijos, ponen a sus hijos en una posición que es francamente incómoda y de la que ellos no saben cómo librarse, porque precisamente su falta de experiencia y su falta de habilidades rara vez le es capaz de decirle a ustedes que eso no le agrada porque siente que lo puede lastimar. Niños en situaciones de peligro, con abusadores sexuales, que quizás no es el delito más difícil de probar porque tiende a no creérsele el niño, pues no importa cómo esté la neuropsicología, su mundo emocional quedará destruido por algo sobre lo cual él no tenía el control y que está asociado a este tema que hablamos de las circunstancias. Las cosas que no puedo controlar, las cosas externas que no puedo controlar, yo puedo filtrarlas de tal manera para ser yo quien administre esas circunstancias adversas en los niños. Cuando estamos hablando de situaciones muy críticas como la pobreza, pues todo se complica de una manera grande porque estamos hablando de falta de alimentación y de falta de seguridad, de un techo donde dormir, en donde es muy complicado manejar el punto emocional porque estamos hablando de un tema de supervivencia y por supuesto la parte neuropsicológica quedará grandemente comprometida y por eso es una responsabilidad en la medida de las posibilidades de cada quien ayudar en lo que se pueda en circunstancias tan extremas como esta, igual que cuando está comprometida la salud. Entonces, tener un hijo implica una responsabilidad gigantesca y que debemos empezar a asumir con conciencia, porque nos guste o no, lo que resulte en la adultez nuestro hijo va a ser responsabilidad directa de nosotros. Si hay situaciones a nivel neuropsicológico, nuestra manera de manejarla, buscar ayuda a tiempo, entender el funcionamiento de mi hijo, porque ya sabemos que lo lleve usted o no al psicólogo, le haga caso usted no a la maestra, porque hay gente, en nuestra época la gente no iba para casa del psicólogo no porque no lo necesitara, sino porque nuestra infancia
permitió que nuestras funciones ejecutivas y funciones cognitivas se desarrollaran de una manera diferente, y porque la congruencia de nuestros papás hacía que nos alineáramos y siguiéramos unas rutinas, a veces incluso a veces para muy mal, como son las historias de maltrato, y a veces para muy bien, como es la inmensa mayoría que ha salido exitoso. Entonces, esta responsabilidad, y siempre lo digo, yo no tengo una escuela para hijos porque no es su responsabilidad. La relación padre-hijo la manejamos los adultos. Yo no puedo esperar que mi hijo sea quien tome las decisiones en su vínculo emocional conmigo, porque no tiene la madurez que hace falta para influir de una manera o para modificar una relación conmigo. Hay papás que a veces me dicen, es que ese no me llama por teléfono. ¿Y cuántos años tiene? 14. Los de cada gente de 14 años no los llama. Llámelo usted y deje de hacer ese reclamo. Porque la relación depende de nosotros. La relación con nuestros hijos depende de nosotros. Ser padres implica mucho sentido común. Por eso es que yo siempre los invito a amarlos con sensatez y no con locura. Hoy en día, ¿por qué hay tantas escuelas para padres? ¿Por qué a mí me ha ido bien y la gente se interesa por escuchar? Porque hemos perdido mucha congruencia, o sea, sobre todo por eso, porque yo sí confío, y porque hay una información por ahí muy inapropiada que ha hecho creer a los papás que a los niños hay que tratarlos como si fueran de cristal, que no son, pero tampoco es que son de acero, y es un poco donde nosotros tenemos que encontrar el equilibrio, y esa es la gran dificultad de tener hijos, y es la gran dificultad de tener un hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos. Entonces hace falta sentido común para tomar decisiones basadas en lo que este pequeño núcleo familiar necesita, prefiere, escoge, y no en la influencia de los demás, en lo que todo el mundo hace, en el que dirán, en el que como todo el mundo lo tiene, sin que yo me deje llevar por lo que son unos valores sólidos en la casa, o por lo que son una estabilidad en casa que permita que mi hijo se aprenda a desarrollarse de una forma autónoma, llevándose bien con el exterior, pero sin depender de él. Hace falta progresar, echar para adelante, hace falta trabajar en función de nuestros objetivos. Hay que enseñar a nuestros hijos a ser autónomos e independientes. Otra cosa que ha dejado en evidencia esta situación de pandemia es cuánto los hijos dependen de sus papás para hacer las tareas, inclusive cuando estamos hablando de niños grandes ya en el bachillerato o en los últimos grados de la educación primaria, pero yo creo que eso está bastante explicado en el video de la sobreprotección. Entonces, no es una tarea sencilla ser papás, pero tampoco es imposible, y tampoco es infinita la cantidad de recetas que hay que seguir. Hay gente que dice, no hay un recetario, pero es que hay unos principios básicos que tienen que ver con un buen ejercicio de la autoridad, que sea congruente, que sea sensato, y que venga, en este caso, aprovechando estas circunstancias y estos medios, que venga de la comprensión del funcionamiento neuropsicológico, no de la experticia ni nada por el estilo, pero de saber que no todo es intencional, de que podamos buscar ayuda cuando algo nos llame la atención y nos haga pensar, ayudas en especialistas, porque si cuando usted llega al consultorio de un especialista no arman este rompecabezas con usted, desarrollo neuropsicológico, momentos afectivos y las circunstancias, probablemente no lo van a poder ayudar, porque no me puedo centrar en ninguna de estas patas de este trípode. Probablemente sea una la que requiere mayor atención, pero cuando tú ves a un niño con una condición emocional que está siendo maltratado, por ejemplo, y su entorno no lo va a salvar, el psicólogo no puede hacer nada a menos que las circunstancias cambien. Por eso mi escuela no es para los hijos. Por eso mi escuela es para los padres, para que podamos entrar a hacer una reflexión importante sobre lo que estamos haciendo, para que podamos proyectar la imagen de ese niño que vemos en casa en el futuro y en la adultez, porque se va a parecer igualito a ese que usted tiene en la casa cuando tenga 20, 25 años.
Y para que hagamos las modificaciones que consideremos pertinentes y necesarias, de mano siempre de alguien calificado para ayudarlo. Y que si usted en poco tiempo no ve respuestas importantes, pues probablemente no está recibiendo la ayuda que le hace falta a la luz de estos 3 puntos de vista que nos permiten entender al ser humano. Ser persona no es fácil, definitivamente. Y miren que nosotros no usamos el cerebro en su totalidad. Hay gente que habla de entre un 7 y un 12% del uso del cerebro. Imagínense si usáramos todo el cerebro, o nuestra vida sería mucho más sencilla o sería muchísimo más complicada. Pero esto de que nosotros seamos personas, nosotros mismos, que además ponemos nuestros propios conflictos dentro de la relación con nuestros hijos, y que además queramos a esta pantallita en blanco que son nuestros hijos que van creciendo y que más o menos logremos hacer personas adaptadas a un medio ambiente que cada vez es más exigente y que con los años vendrá más exigente para un lado y más libertino para el otro, pues no es una tarea sencilla, pero no es imposible de hacer. Y hay que tomar conciencia con seriedad de lo que significa ser padres, y yo espero que estos 3 videos hayan sido de utilidad para armar este rompecabezas, para que sean capaces de buscar ayuda cuando lo consideren necesario para sus hijos, para ustedes, para sus familias, y para que puedan rectificar si ha sido suficiente la información en los aspectos que ustedes consideren que necesitan mejorar. Nadie es perfecto, no se trata de la perfección, se trata del éxito y la felicidad, que además son 2 definiciones que varían de acuerdo a las expectativas que cada quien se hace. Si esta información le ha resultado útil, por favor compártala. Y si le parece interesante el canal, suscríbase en el botón rojo y active las notificaciones para que esté pendiente. Muchas gracias por haberme acompañado. Nos vemos pronto. Chao.